Invito, hazte la pregunta tú ahí, solito, donde quiera que estés. ¿En qué Dios estoy creyendo realmente? ¿En el Dios que mi familia me enseñó a creer o en el Dios de la Biblia? En el Dios que dice que el creador del universo me llamó su hijo, su amigo y su hermano. Juan 15:15. Esta es la pregunta que vale la pena. Muy válida, esta es una pregunta totalmente válida. ¿En qué Dios yo estoy creyendo realmente? ¿En el Dios que mi familia me programó para creer? Sin igual, que hoy sea un día diferente. Fidelidad. Que este día que está por comenzar sea un capítulo completo, diferente, que se abre una dimensión de cambios, de cosas nuevas, diferentes. Más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Ahí encontramos a Dios. Ahí es donde la mayoría encontramos a Jesús. Ahí es donde la mayoría encontramos la respuesta a todo este misterio. Ahí es donde la mayoría encontramos esa luz de esperanza que transforma nuestras vidas, que marca un antes y un después. Por eso el muñequito de climbing, de escalando, porque cuando decidimos seguir a Jesucristo, en esto nos metemos nosotros, en una carrera, en una pelea, en una lucha, en un encuentro de nosotros mismos, de la maldad que yo sé que tengo y que domina la humanidad, pero es un misterio que al conocer a Jesucristo yo me comienzo a dar cuenta que lo puedo dominar, que lo puedo controlar, que le puedo decir no a cosas que 3 años atrás yo no podía. Entonces, ¿por qué no aprovechar este momento? Llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Te encontré. ¿Por qué existimos? Las 3 preguntas del millón. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos estamos dirigiendo? Las 3 preguntas del millón. Las 3 preguntas cósmicas que envuelven toda esta cuestión que llamamos vida. Juan 3:16. Juan 17:3. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Mientras que este planeta se termina hundiendo en el caos, en el capricho psicológico, en el laberinto mental en que la mayoría de nosotros estuvimos y que las generaciones continúan caminando, Jesucristo, el sistema educativo que Dios le ofrece a su creación, una vida diferente, una manera de pensar diferente, una conducta diferente. No vuelvo atrás.
he decidido seguir a Cristo. Cuando nosotros nos decidimos a seguir a Cristo, algo sucede. Las personas que vienen siguiendo mi testimonio personal, cuando tú te pones a analizar la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta el siglo XXI, por cierto, el mensaje que está trabajando, que se está cocinando hoy, ayer le dimos una introducción de Adán y Eva al siglo XXI. Vamos a hacer un recorrido desde Adán y Eva, los profetas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los imperios mundiales, Alejandro el Magno, Babilonia, Persa, Menopersia, griego, el imperio griego, hasta el último imperio, el imperio romano, que fue el que crucificó al Señor Jesucristo. Entonces, hablando de esto, cuando nosotros, ese es el mensaje que está cocinándose. Muchos escriben preguntando y preguntando. Cuando nosotros miramos con cuidado la historia de la humanidad, nos damos de cuenta que, una vez más, la historia de Jesucristo es nuestra historia. ¿Por qué? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y este poder intelectual que tenemos aquí, este poder que tenemos en la lengua para crear, para levantarle el ánimo a una persona y para ponerlo por el suelo, es un arma de doble filo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos de cuenta que la historia solamente se continúa repitiendo. Y nos paramos en la luna, vemos hacia la tierra y las mismas dos personalidades que vienen existiendo desde la creación, 4.000, 5.000 años atrás, 2.000 años atrás, Jesucristo, la división de la historia humana, antes de Cristo, después de Cristo, los apóstoles, 500 años atrás, 100 años atrás, es lo mismo que nosotros continuamos viviendo hoy. La palabra lo dice, no hay nada nuevo en la tierra, sino Oseas 4:6. Mi pueblo, el pueblo de Dios, perece o sufre porque le falta conocimiento. Y tú te pones a ver, y esto es totalmente cierto. No necesitamos ser filósofos, ni antropólogos, ni nada de súper especial para entender que el conocimiento, por eso es que lo venimos compartiendo en otro mensaje, el conocimiento no hace la vida más larga, pero sí la hace más ancha, o sea, las experiencias. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en este misterio de la fe, porque no deja de ser un misterio, para que no deja de ser un misterio. Entonces, es eso, un camino. Nos decidimos a caminar con Jesucristo y nos damos de cuenta que las cosas comienzan, el rompecabezas cósmico se comienza a formar una cara diferente a la depresión, a la soledad, al miedo, a la inseguridad. Todo esto pasa a un segundo plano. Está ahí, pero ya no me domina, ya no me controla, ya no está sobre mí, sino que ahora yo estoy sobre todo esto. Y si tú te pones a analizar, son los mismos tres elementos que tienen a la humanidad como la tienen. Los corazones resentidos, violados, maltratados, golpeados, lesionados. La mente cochina que continúa haciéndole el amor a las mujeres o a los hombres con los ojos. Y la actitud de vanidad, de poder. Presidente contra presidente, Norcorea, Estados Unidos. ¿Quién tiene más poder? Rusia. Entonces, estos tres elementos son los que siguen descomponiendo la sociedad. Pero cuando nosotros decimos, he decidido seguir a Cristo, algo sucede. La palabra lo dice de esta forma, Juan 15:15. El creador del universo, sígueme con cuidado, el creador del universo nos llamó su hijo, su amigo y su hermano. Juan 15:15. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creemos en esto, de verdad, en mi corazón, cuando yo me reseteo y saco toda la basura que crecí viendo, muchas de esas cosas innecesarias que mi propia familia me metió en la cabeza, muchas de esas cosas que crecí viendo en el barrio,
muchas de esas programas, novelas, peliculitas, cuestiones locas que crecimos viendo y nos metemos esta información. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y el creador de todo esto me llamó su hijo, su amigo y su hermano. Y nosotros decimos amén. Cuando nosotros comenzamos a creer de verdad, con el corazón, nuestra vida no puede ser la misma. Nuestra vida no puede ser la misma. Nunca jamás va a ser la misma. Entonces yo te invito, hazte una pregunta tú mismo. ¿Qué es la única pregunta que fluye en este momento de tanta zozobra a nivel global, de tantas personas que dicen, porque todos decimos creer en Dios, pero tienen miedo, tienen inseguridad? La pregunta que cabe en todo esto es la siguiente: ¿en qué Dios estoy yo creyendo realmente? Y esto es un comentario muy sano, porque yo no conocí de Jesucristo hasta que después que pasé mis 20 años. A mí me pusieron un sticker aquí que decía creo en Dios, pero prácticamente mi Dios era yo mismo, porque mi Dios era el que yo me fabricaba y me permitía de todo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿en qué Dios estoy creyendo yo realmente? ¿En qué Dios? ¿Quién es este Dios? ¿Qué me permite este Dios a mí? ¿Qué beneficios me da este Dios a mí? Ahí es cuando las cosas cambian. Sin duda alguna las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si hay un Dios, una mente suprema, un ser supremo, de alguna forma este ser tiene que quererse comunicar con nosotros. Y para eso está la Biblia, el sistema educativo que toda civilización, que toda escuela o universidad debería tener como base fundamental. Ponte a analizar esto. Dios le ofrece a la humanidad, si es el autor de la vida, el alfa y el omega, el principio y el fin, si es del Génesis al Apocalipsis, este pedazo de tiempo, hablando en términos de dimensión, pasado, presente y futuro, estamos en el presente. Si Dios está aquí con nosotros, y sí que lo está porque tú y yo lo sabemos, de una u otra forma Él quiere comunicarse con nosotros, o debería de comunicarse para guiarnos, para decirnos, hey, no te vayas por aquí, vete por aquí, no hagas esto, haz esto, toma este camino, toma el otro. Entonces, ¿qué es lo que le ofrece la Biblia a la humanidad? La Biblia nuevamente es un sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta, que nos transforma. Corazones resentidos, violados, maltratados, los cambia. Mentes cochinas, locas, las cambia. La conducta, quiero más, poder, soy el mejor, el más bravo, la cambia. Y hay una línea que se comienza a formar entre manso y menso. Y esto es algo que debemos de tener mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar con esta convicción, nos damos de cuenta, realmente la historia solo se repite. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Adán y Eva, el Apocalipsis, el Génesis, todo se continúa repitiendo. Todo se continúa repitiendo, los errores se continúan repitiendo, las personas que crecen profesionalmente, espiritualmente, emocionalmente, como se quiera llamar, todo se continúa repitiendo. ¿Qué es lo que pasa? La vida, todo este misterio, Dios es tan bueno que Él nos muestra la lección. Dios nos muestra la lección y nos las enseña. Y si nosotros no la aprendemos, nos las vuelve a repetir. Acuérdate de estas palabras. Dios nos enseña la lección. Jesucristo nos enseña la lección. El Espíritu Santo nos enseña la lección y nos dice, aquí está tu error. No sigas teniendo sexo fuera del matrimonio. Deja el vicio, deja el alcohol, deja de engañar, deja de robar en el trabajo. Lo que sea que uno está haciendo mal. Y sí, muchas veces lo hacemos, nos apartamos porque escuchamos.
Pero viene el enemigo y nos dice, pero mira, aquel está violando, aquel secuestra, aquel mata, aquel pica en pedazos a la gente. Tú también puedes, tú no te preocupes, le dice a uno el diablo, quédate tranquilo, no te preocupes. Y ahí es cuando Dios dice, Dios al que ama corrige. Y nos comienza el Señor a jalar las orejas otra vez. Y la misma lección que nos volvió, que ya nos había enseñado, nos las vuelve a repetir. Entonces yo te invito a hacer una pregunta tú. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En el Dios que yo creí por más de 20 años? ¿En el Dios que yo me fabriqué? ¿En el Dios que me perdí todo? ¿O estás creyendo en el Dios de la Biblia? Por eso es que tenemos un mundo tan dividido, porque cuando uno se decide a creer en Dios de verdad, Dios, la palabra, el Espíritu Santo, no podemos encajar en esta sociedad. Escúchame bien con cuidado. Cuando tú te decides a seguir a Jesucristo con tu corazón, que no me importa lo que diga mi propia mamá, ya muchos de ustedes lo saben, mi propia mamá a mí me llamó loco. Mi propia mamá a mí me llamó loco. Cuando yo me convertí al Señor, mi propia mamá me llamó loco. Entonces, cuando uno se convierte al Señor, a Jesucristo, al Dios vivo, uno no puede ser el mismo. Tú cambias tu manera de ver las cosas. Las dimensiones en que estamos viviendo ya no son las mismas. Ahora tú las ves, las proyectamos, las discernimos, percibimos las cosas de manera distinta. Pero escúchalo bien, es un condicional el que hay. Cuando nos decidimos a creer en Dios, como dice la palabra, como dice la Escritura, ahí es cuando la barrera de todo, la bandeja de plata que ofrece el diablo, el sistema que tiene el diablo y que ofrece a diario, homosexualidad, prostitución, borrachera, droga, la vecina que le gusta gatear de noche, las amiguitas que son calentonas, lo que sea, el amigo, la borrachera, lo que sea, se viene hacia nosotros. Y cuando nosotros, por nuestra convicción, no por nosotros mismos, por la convicción, porque le pedimos a Jesucristo, ¿sabes qué? No quiero seguir engañándome, ¿sabes qué? No quiero seguir esta vida sin sentido porque ya lo viví, ya probé esto, probé lo otro y no me resultó. Por eso te pido, Jesucristo, ayúdame. Cuando nos decidimos a meternos en la corriente, en esa corriente, pero no a involucrarnos, sino a meternos en la corriente, traspasar esa corriente y salir del otro lado, ahí es cuando cosas comienzan a suceder. Ahí es cuando comienzan los ataques, que la vecina, que mi mamá, que ahora es el aleluya, que ahora se cree de más, que ahora se cree el elegido, el favorito. Muchas personas dicen esto sin saberlo, que la palabra de Dios dice, escúchalo bien, la palabra de Dios, entre algunas de tantas cosas que dice, Dios creó al hombre un poco menos que los ángeles. El creador del universo nos llamó su hijo, su amigo y su hermano. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Las cosas que hizo Jesucristo, Él mismo dejó dicho que los que creen en su nombre, las cosas que Él hizo harán y aún mayores. Entonces, cuando uno comienza a armar este rompecabezas, cuando le dedicamos un poco de tiempo a esta cuestión, a este misterio, nos damos de cuenta de que realmente es en serio. Entonces, la pregunta que fluye al momento es, ¿en qué Dios estoy yo creyendo? Esta fue la pregunta que yo me hice cuando pasé los 20, me di de la fornicación, del vicio que tenía de la marihuana, que no le veía sentido, ya tenía dinero y no lo disfrutaba, tenía cosas que antes quería, las obtuve y no me alcanzaba, no me llenaban, ¿me entiendes? No lo satisfacían a uno. Entonces, cuando yo me comencé a hacer estas preguntas, oye, ¿quién es Dios realmente? ¿Por qué yo creo en este Dios? ¿Quién es Jesucristo? Cuando comencé a escuchar de Jesucristo después de los 20. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es un fantasma, decía yo. No sabía, no tenía idea de quién era el Espíritu Santo.
Le pregunté a mi mamá, ¿quién es Dios realmente? ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué tú nunca me hablaste de Jesucristo? Y claro, obviamente, ahí uno empieza a armar los cabos sueltos. Mi mamá nunca me habló de Jesucristo como dice la Escritura porque yo nací en pecado, de fornicación, crecí en pecado. Entonces, ¿con qué moral mi mamá me iba a hablar a mí del pecado? Que era el pecado, que había que casarse, bla, bla, bla. ¿Cómo mi mamá me sentaba a mí y me decía de la mentira, de la pelea, del culto? Cuando la mayoría de casas y de hogares, en al menos las comunidades latinas, tienen la costumbre de esto. La costumbre, porque es una costumbre, es una tradición que se viene transmitiendo desde los orígenes de la religión, de la fundación de la religión católica, los años 375 aproximadamente, de la era contemporánea del año 0 al año 2000 en que nos encontramos. Es una tradición, es una costumbre. La palabra lo llama la maldición. Te invito a que leas el libro de Juan y te lo vas a encontrar ahí. La maldición de que creo en Dios, me pongo un título aquí, creo en Dios, pero hago lo que quiera. Lo que a mí me convenga y listo. Por eso es que vemos la sociedad que tenemos. Un desastre, un bochinche, una perdición y una locura. Más de 3.000 personas antes del virus, esta plaga, cerca de 2.800 a 3.000 personas se quitaban la vida por depresión, pérdida de trabajo, separaciones, y no lo sabían controlar porque pues cuando uno no tiene verdadero, cualquier cosa lo pone por el suelo. Entonces, la pregunta que sale a flote nuevamente: ¿en qué Dios estás creyendo? Si tú sabes que algo no termina de cuadrar en toda esta cuestión que llamamos vida, yo te invito a hacer la pregunta: ¿en qué Dios estoy yo creyendo realmente? ¿En el Dios que le transfirió la abuela de la abuela de la abuela de mi abuela a mi mamá? ¿O estoy creyendo en el Dios que dice la Biblia, que me da poder sobre los demonios para sacarle demonio a la gente? ¿Estoy creyendo en el Dios que mi mamá me enseñó a mí, o en el Dios que dice la Biblia que yo soy su hijo y que tengo autoridad y que el dueño y creador de todo esto me llamó su amigo y que me da la capacidad para expandir mi mente, entender este mundo y este mundo convertirlo en mi biblioteca personal y comenzar a explorar cada secreto, cada misterio, cada ángulo de la vida? Por ejemplo, el libro de Proverbios nos dice: rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Mientras que la humanidad, la sociedad, el diablo y muchas veces nuestros propios familiares nos dicen: rico es el que más tiene, rico es el que tiene la cuenta llena, el que tiene más carro, la mejor casa. La palabra nos dice: rico es el que menos necesita. Obviamente esto no significa que no podemos aspirar a tener un auto mejor, una casa mejor, una pareja mejor. O sea, no, hay que tener cuidado con los extremos. El punto con este comentario es que nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia cuando seguimos a Jesucristo, a la cruz del Calvario, a la división de la historia de la humanidad que fue causada por un solo nombre. Todo lo que conocemos de historia de la humanidad se dividió por un solo nombre, antes de Cristo y después de Cristo. Cuando nosotros ponemos el ojo en ese nombre, en este ser, que la palabra dice que es el Hijo de Dios, Dios encarnado en hombre. Mire, la vida del ser humano no puede ser la misma nunca, jamás. Nunca, jamás puede ser la misma. Y por eso es que la gente nos ataca, por eso es que la gente te va a atacar a ti si tú te conviertes a cristiano de verdad, a Jesucristo, más que cristiano, más que un título. Si te conviertes a Cristo, si lo comienzas a llamar al pecado, pecado, si lo comienzas a llamar a la mentira, pecado, si lo comienzas a llamar a lo que Dios llama pecado, pecado.
La gente te va a señalar, ahora te la tiras de muy santo, ahora te la tiras de aleluya, de angelito, bla, bla. Pero la pregunta que cabe, ¿acaso no es esto lo que dice la palabra de Dios? ¿Acaso no es esto lo que la humanidad ha tenido por años, por siglos y por varios milenios? ¿No es lo mismo desde la historia de la fundación del mundo hasta ahorita? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿No ha sido así esto por siempre? Isaías 40:21 me llega a la mente. ¿Acaso no sabéis? Isaías 40:21. ¿Acaso no sabéis? ¿Nunca os lo habéis dicho? Y tú te pones a analizar y esto es lo que sucede. No nos cuentan las cosas, no nos transfirieron la información como debía de ser. La palabra de Dios dice que el único requisito necesario y vigente 2000 años atrás y 2000 años después es que nosotros nos arrepentamos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Yo te invito simplemente, tú ahí donde estás, en los secretos de tu habitación, donde quiera que estés en este momento, háblale a Dios, háblale a Jesucristo. Más que a Dios, háblale a Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo. Habla a mi corazón, te pido perdón, muéstrame el camino, quiero conocerte, quiero estar seguro de para dónde voy después que deje este cuerpo. Porque al final esto es lo que a nosotros nos importa. A la final esto es lo que a nosotros nos mueve como creyentes en este ser supremo. ¿Para dónde vamos después de esta vida? ¿Para dónde voy después que yo deje este cuerpo? Que una bala perdida me lo puede quitar. Un avionazo, una bomba ahorita que está a punto de comenzar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, eso es lo que hay que ponerle el ojo. La vida después de esta, la vida después de esta. Y mientras ese momento llega, vemos los resultados. Una vida mejor, un trabajo mejor, oportunidades, ese viaje para donde tanto he querido ir, bla, 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 lo que sea. Entonces yo te invito a hazte la pregunta tú ahí, solito, donde quiera que estés. ¿En qué Dios estoy creyendo realmente? ¿En el Dios que mi familia me enseñó a creer o en el Dios de la Biblia? ¿En el Dios que dice que el creador del universo me llamó su hijo, su amigo y su hermano? Juan 15:15. Esta es la pregunta que vale la pena. Muy válida, esta es una pregunta totalmente válida. ¿En qué Dios yo estoy creyendo realmente? ¿En el Dios que mi familia me programó para creer? ¿El Dios que acepta mentira, fornicación, borrachera, hasta droga, una canita de vez en cuando? Este es el Dios que a muchos nos programaron. Y por eso es que uno no avanza en la vida. Por eso es que uno se queda estancado. Por eso es que uno ve que los demás surgen y uno se queda ahí todo pegadote. Porque es la verdad, como un ratón en su trampa con pega, pegadísimo. Entonces yo te invito a hazte la pregunta, ¿en qué Dios yo estoy creyendo realmente? ¿En el Dios que me enseñaron? ¿En el Dios que yo crecí viendo? ¿O en el Dios que la Biblia, la palabra de Dios, dice que yo tengo que creer para que me vaya bien? Para caminar como un león en medio de toda esta cuestión que llamamos vida. En medio de todo este misterio, para yo estar seguro de para dónde voy después que deje este lugar. Porque esa es una convicción que solamente el Espíritu Santo, el espectro electromagnético que rodea la Tierra, hablando en sentido espiritual, solamente Dios lo pone en su creación cuando nosotros se lo pedimos a Jesucristo. Entonces yo te invito a hacer la pregunta, es una pregunta válida. ¿En qué Dios yo estoy creyendo realmente? ¿En el Dios que me enseñó mi familia o en el Dios de la Biblia? Porque eso lo cambia todo, ¿me entiendes? Y a la final es tu alma, a la final es mi alma.
Por eso fue que yo me decidí en mi vida 3 años atrás a marcar un antes y un después. Mi mamá me comenzó a llamar loco, me envió a un psicólogo. Muchos de ustedes conocen las historias a través de los mensajes. Mi familia, muchos se me vinieron encima porque le comencé a llamar a las cosas por su nombre, ¿me entienden? Empecé a llamar a mi tío, a mi hermano, a todos. Mire, ¿por qué ustedes no me hablaron de la verdad? ¿Por qué fueron tan hipocritones? Les dije, si ustedes sabían la verdad, el pecado, las mentiras, la borrachera, la locura, el bochinche, ¿me entiendes? ¿Por qué no se atrevieron a hablarme? Ya cada quien ve si toma su decisión o no, ¿me entiendes? Cada quien ve si toma su decisión. Pero si tú sabes la verdad en este momento, por ejemplo, que tener sexo fuera del matrimonio es pecado, una cuestión que va a llevar al infierno a muchos, y tú no le dices a tu sobrino, no le vas metiendo la mente, no le vas labrando la mente con palabra de Dios, dime tú, ¿cómo va a crecer ese niño? Entonces, esta fue la cadena que yo me decidí a romper en mi vida. Yo me dije a mí mismo, yo crecí en pecado, yo nací en pecado, pero yo no tengo que morir en pecado, porque ahora yo conozco la verdad. Y a mí ahorita no me van a venir a ver la cara, como me decían mis tíos, vamos a llevarlo para donde las putas para que se vuelva hombre. Y me disculpan la palabra, pero muchos de ustedes saben que esta es la mentalidad mediocre que muchas comunidades latinas tienen. Ya tiene 13, vamos a llevarlo para que se haga hombre. Ya tiene esto, vamos para que se emborrache. Venga para que pruebe aquí y venga para que pruebe allá. Entonces, yo te invito en este momento, hazte la pregunta, ¿en qué Dios estoy creyendo? ¿En el Dios que me enseñaron y que me metieron en la cabeza? ¿En el Dios que yo crecí viendo en el barrio? ¿En el lugar, finca, país, lo que sea? ¿O estoy creyendo en el Dios de la Biblia, en el que me da autoridad, seguridad y confianza? Esta es una pregunta totalmente válida. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido en este momento, mi Señor y mi Dios, como alguien que ha alcanzado simplemente misericordia en ti. Toca corazones, Señor Jesucristo, en este momento, y que seas tú colocando culpa y arrepentimiento, para que mis hermanos, Señor, y todas esas personas que están ahí en búsqueda de la verdad, te conozcan a ti, Padre, a ti, Jesucristo, a ti, Señor, el único Dios santo y verdadero. Y para que así podamos comenzar una vida nueva, una visión distinta, con una visión diferente en toda esta cuestión que llamamos vida. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo te pido, por favor, que seas tú tocando corazones en este día, en este momento, Señor, y que abras ojos espirituales, Señor, para que así podamos reconocer nuestros errores, entender nuestra culpa, pedirte perdón y comenzar una vida nueva. Pasar la página y comenzar a caminar con propósito de verdad. En el nombre de Jesucristo. ¿Qué le pasó a H? En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Recuerden, se vienen muchos proyectos nuevos y uno de los proyectos que se viene es, en el nombre del Señor, voy a comenzar a recorrer lo que es América. Voy a comenzar por Miami, Florida, y de ahí vamos a estar transmitiendo los mensajes. Así que activos en el Instagram, activos en el historial de Facebook, y nos vemos luego a llevar palabra a todo el mundo, porque ese es nuestro objetivo. Llevar el Evangelio, las buenas nuevas a toda criatura. A toda criatura. Recuerda que no tenemos que ser un Moisés, un David, un Zacarías, un Ezequiel para ser un siervo de Dios y un representante de Dios en la tierra de verdad. Lo único que tenemos es que poner nuestro corazón, nuestra confianza y decidirnos, tener una convicción de que
Yo quiero ser algo diferente. Yo quiero resultados diferentes en mi vida. Por eso me voy a decidir y me decido en este día a comenzar a hacer cosas diferentes. Porque la lógica humana me dice que solamente yo comenzando a hacer cosas diferentes es que puedo comenzar a recibir y a ver cosas diferentes. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Y bueno, que el Señor Jesucristo los cuide, los proteja y que nos dé mucha sabiduría, humildad, conocimiento y amor. Amor porque lo necesitamos mucho. Bye.